Gracias, Señor, en esta hora. La batalla, Dios mío. La batalla que hay. Porque Dios, tú sabes que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sigue, Dios mío, hablando a tu pueblo, sigue tratando con tu pueblo, sigue obrando. Espíritu Santo, sigue hablando. Padre, gracias, Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. La lucha interna, mi amado hermano. La batalla interna que tenemos. Y mi amado hermano, yo voy a decir una cosa. Bueno, ahora mismo yo y siento como que un cansancio. Pero ya cuando estaba orando ahorita, ya Dios me dejó sentir que eso no es el aspecto del cansancio, sino la batalla espiritual en que estamos. Que el enemigo nos va a sentir cansados por lo que hemos leído. Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas que en esa lucha interior que tenemos como creyentes, jamás nunca la carne y el espíritu se van a poner de acuerdo, porque los dos van a estar en oposición. La carne lo que te va a decir es que sigas comiendo y no ayunes. Santo. Porque entonces que te vas a poner bien flaco. Alaba. Que te vas a desaparecer. Y que eso te hace daño. Santo. Que entonces que no te levantes muy temprano en la madrugada a orar, que cuanto más entonces, cuando te levantas de madrugada, mira, que te eches entonces la cobija por encima y sigas durmiendo para que descanses más, para que puedas ir al trabajar. Miren, yo sé que para trabajar lo fácil que se nos hace levantarnos de la mañana. Santo. Se nos hace bien fácil, pero cuando uno dice orar, la carne está en esa pelea con nosotros, el espíritu. Pero entonces Pablo se lo está diciendo en la iglesia de Gálatas por conflictos que había en la iglesia de Gálatas en el aspecto de una posición o un punto de vista, y la iglesia de Gálatas estaba en esa pelea. Y él comienza a decirle entonces que el deseo de la carne es contra el espíritu, y espíritu en letra mayúscula, refiriéndose entonces a lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que cuando hemos venido a él, el Espíritu Santo toma nuestro control en cada uno de nosotros. Pero entonces la carne va a chocar con el Espíritu. La carne no va a estar de acuerdo con lo que queramos hacer por la obra del Señor. La carne no va a estar de acuerdo en lo que hagamos para Dios, mi amado hermano. Por eso es que Pablo luego, y Romanos, capítulo 7, Pablo en Romanos expresa una de las grandes verdades respecto a esta batalla espiritual. Romanos capítulo 7, versos del 15 al 23. Gloria sea el nombre del Señor. Con la bendición del Padre, Romanos capítulo 7, versos del 15 al 23. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Diciendo en ese momento, que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios que lo que entonces la carne le impulsaba a hacer, ¿sabe? Él lo hacía, pero en su razonamiento él no entendía lo que hacía. Él no comprendía lo que hacía. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que él deseaba hacer. Y él entonces en su lucha interna, y estamos hablando de Pablo, en su lucha interna, lo que él deseaba hacer para agradar a Dios, él se le hacía difícil
Y por el contrario, lo que él aborrecía, lo que era seguir la carne, eso era lo más fácil que le hacía, a pesar de que él en su mente comprendía que no estaba de acuerdo, que él en su mente comprendía que eso estaba en contra de lo que la palabra y lo que Dios le había enseñado en su conversión. Eso estaba en contra de todo eso, pero el deseo de la carne lo impulsaba. Aleluya. Miren, son 29 años y todavía es la conducta, trabajando con gente en mi vida y a veces pues todavía lo sigo diciendo que la conducta humana es algo fuera de lo común. Y el problema que tiene la humanidad es que entenderlo en ese foco, y yo siempre lo diré, el mejor libro de psiquiatría y psicología es la Biblia. Sí, señor. Y lo estamos hablando. O sea, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, en este caso es Romano, de que hay momentos en que hay cosas que sabemos que tenemos que hacerlas porque la palabra, el Espíritu Santo nos está diciendo, tienes que conducirte de esta forma, pero entonces mi deseo carnal me está chocando y mi deseo carnal me está diciendo, mira, sigue esto, es lo que le pasa al alcohólico, ¿sabes? El que ha sido alcohólico, mire, aunque esté, y por eso es que los alcohólicos anónimos enseñan de que usted está toda su vida en recuperación. Porque tan solamente es de beber una cerveza y han pasado 10 y 15 años y hay gente que se tienen que ir del lado. Se tienen que salir porque es que no pueden. Los he visto yo que comienzan a temblar y digo, ¿qué te pasa? No, sí. Y una cerveza me voy de aquí. Para evitarla. Porque por más que no lo desea, su mente no lo desea, pero esta carne lo traiciona. Y esa es la guerra que tenemos, mi amado hermano. Ahora mismo, mira, usted habrá hecho 80,000 planes para estar estos días y vamos a orar, pero le aseguro que la carne se inventó 90,000 excusas, ideas para que usted no llegara, para que usted no pudiera separar el tiempo de estar en la casa de Dios, mi amado hermano. Sí, señora. Sigue diciendo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y él hablando a los judíos específicamente, diciéndole entonces que lo que es la ley es efectiva porque él está haciendo lo que no quiere. Aleluya. Pero sigue diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Que Pablo le está entendiendo de que, ese pecado que mora en mi carne es lo que me está impulsando, lo que me está llevando, lo que entonces si yo no lo controlo a través del Espíritu Santo en el sometimiento, ese pecado me va a seguir forzando a seguir cayendo para entonces que no pueda nunca hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Amén. Amén. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Tanto. Que en mi carne no mora el bien. Por eso es que hay que someterla al hermano del Padre. Por eso es que la carne hay que, mire, como se ha hecho esto, hay que machucarla. Que sí que hay que seguirle dándole palo. Santo. A través de la oración, el ayuno, la palabra. Que la leemos al derecho al revés, porque esta carne, por más tiempo, esta carne no le interesa que si usted lleva un año, si usted lleva 10, si usted lleva 20 o si usted lleva 50 años en el Evangelio. Aquí a la carne, esto no hay Señor en ti que valga. La carne, usted y podemos estar toda una vida en el Evangelio
Y si yo, el pastor, que he nacido del evangelio, si yo me dejo llevar por un momentito, por un deseo y una emoción en la carne, he perdido mi salvación. Sí, Señor, aleluya. Porque si alguien hace algo y yo me molesto y me enojo y quiero vengarme, perdí mi salvación por Santo. ese momentito. Eso es así. Por eso, mi amado hermano, ese pecado en la carne no mora el bien. Santo. Siempre me acuerdo en la universidad, en una clase de humanidades, siempre de este texto me acuerdo porque tuve una confrontación con un profesor, porque hay un filósofo que decía que el hombre, John Locke, el inglés, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero entonces Jean-Jacques Rousseau, el francés, decía que el hombre es malo por naturaleza. Y entonces él comenzó a decir, ¿cómo usted? Y me preguntó, señor Samuel, ¿cómo usted explica eso? Y yo tranquilamente le metí la palabra. Yo, pero profesor, cuando John Locke decía que el hombre era bueno por naturaleza, era en el momento de la creación, Génesis capítulo 1. Porque el hombre entonces había sido hecho a semejanza y creado por Dios. Pero entonces, cuando Rousseau dijo que el hombre es malo por naturaleza, y él está hablando de Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó y se apartó de Dios. Porque entonces se dejó llevar por su pasión, por su carnal, y todo por el poder. Porque en Génesis, ¿qué es lo que le dice la serpiente a Eva? No vas a morir, y si comes del árbol vas a ser igual a Dios. Hermano, cuidado en el aspecto de la carne, y a veces la gente se equivoca porque pensamos en la carne y pensamos en el pecado. Todas las cosas, que si fornicación, adulterio, todo esto, lo otro. Pero entonces lo que es el aspecto del orgullo, de mi soberbia, entonces el celo, la envidia, el desear ser como que algo más. Entonces fue lo que pasó en Génesis capítulo 3. Fue lo que sucedió. De que el hombre, gloria a Dios, el hombre, en el caso de Eva, deseó ser igual a Dios, y ahí sabemos la historia que se nos dio el fruto a Adán y los dos cayeron. Pero entonces, mi amado hermano, esa naturaleza la tenemos que controlar en esa lucha interior que tenemos. Bueno, por Facebook, nuestro hermano Samuel Rosado, que nos está viendo por Facebook Live, Dios me lo bendiga. Maribel y Jessica, Dios te bendiga, Jessica, que de Puerto Rico nos está viendo. Y a todos nuestros hermanos en Facebook Live, Dios me los bendiga mucho, nos gozamos. Gloria a Dios. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hacer el bien. Y le decía el profesor, el ser humano, Dios lo creó para ser bueno. Todo lo que hizo, lo hizo bueno, pero el pecado del ser humano lo llevó a este punto. El ser humano, y Pablo le está diciendo, el querer hacer el bien está en mí. Yo estoy dispuesto a hacer las cosas bien. Yo estoy dispuesto. Yo tengo el deseo de hacerlo. Tengo el deseo, pero no el hacerlo. Tengo el deseo de hacer el bien, pero no lo puedo hacer porque entonces la carne es la que está ejerciendo la autoridad. Porque el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aleluya. ¿Entiendes ese verso? Señor. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aleluya. Aleluya. Bueno, por eso es que
Usted sabe, bueno, el cuadro tétrico que se está viviendo en este momento y aquí en los Estados Unidos que estamos viviendo, de prepararse para lo que es bueno, que ahora están volviendo con otro booster más, porque entonces están pensando de que puede comenzar a subir la cantidad de casos del virus y sin olvidar que ahora tenemos la viruela del mono, el monkeypox, ahora que tenemos otra más que tenemos que lidiar. Pero entonces la gente solo se está llenando de ansiedad, de desesperación, y gente están cometiendo unas locuras porque en esa desesperación se están dejando llevar por su carne. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de que yo tengo ese deseo de hacer el bien, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces lo negativo, eso es lo que yo hago, le está diciendo Pablo. Lo que no deseo, lo más que aborrezco, eso es lo que hago. Aleluya. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo se lo está diciendo. De que él entendía que si él reaccionaba de una forma, de la forma que no era agradable a Dios, era porque esa carnalidad lo estaba empujando a hacer. La batalla interna que él tenía. Aleluya. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo estar en que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Sí, Señor. Porque entonces me deleito en la ley, en la palabra, para que esa palabra vaya cambiando, trabajando con mi hombre carnal, con mi carne, y que a través de esa ley de Dios, la palabra, yo vaya sometiendo esta carne al punto en que el Espíritu sea quien esté por encima de la carne. Mire, Romanos 8:8, porque el otro capítulo sigue con lo mismo. ¿Sabe? Él sigue hablando de lo que es el espíritu y lo que es la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¡Aleluya! Pablo en el capítulo 7 le hace el análisis completo de decirle, mire, yo estoy en esta guerra. O sea, Pablo, el que escribió la carta a los romanos, en medio de toda esa sociedad romana, de toda esa basura que hay, que vivir con los romanos. O sea, con la cultura romana era lo más corrupto que había. O sea, y Pablo se lo está diciendo, tú iglesia no te puedes dejar, y ni yo me puedo dejar llevar por la carne, porque entonces no por lo que me rodea, sino someterme a lo que es el espíritu. Y el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque si yo me sigo conduciendo en mi deseo carnal, en mis pasiones, en mi pecado, entonces estoy rompiendo esa comunión y esa comunicación con el Padre. Amén. ¿Sabes? Claro, ahora mismo nuestros hijos y los nietos por ahí van para la escuela. Hay algunos que han regresado, otros entonces regresan mañana. Y ya lo que quieren, lo próximo que se están inventando, que ya hay grupos que ya están combatiendo eso, con toda esta basura que hay.
que si se sienten que son de otro género y quieren cambiarlo, y usted, padre, se lo prohíbe, él lo dice o ella a la escuela, eso lo van a catalogar de maltrato y lo van a llevar al tribunal y le pueden quitar la custodia de su hijo. Santo. Eso en diferentes partes de la nación va a estar vigente en otros lugares, aquí en Pensilvania, a partir de mañana, según lo último que acaba de hablar. Y tengo que corroborar mañana en mi trabajo esa información. Entonces, mis principios por la palabra espirituales, que estamos educando a nuestros hijos por la palabra, no vamos a permitir que un sistema, y por eso era que Pablo le hablaba a los romanos, a la iglesia en Roma, porque entonces estaban lidiando con prácticamente lo mismo que nos ha tocado vivir fácilmente 2000 años después, con una cultura romana corrompida, que usted podía hacer cualquier cosa, lo que le diera la gana, y ese era su derecho. Pero entonces ahora nos estamos enfrentando a esto como padres, abuelos, familia, y nosotros tenemos que seguir lo que la palabra indica. Señor. De que seguir un precepto como ese es un precepto carnal, y eso choca con lo que la Biblia dice, mi amado hermano. Amén. Amén. Aleluya. Mateo 6:24. Y mire que hace, que eso es referencia, ese texto, a un elemento de la vida diaria. Pero lo quiero utilizar de referencia para el mensaje de hoy, porque Jesucristo hace un punto. Mateo 6:24. Con la bendición del Espíritu de Dios, amén. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en el aspecto de nuestra carne, o sea, tú no puedes entonces agradar a esta carne y agradar entonces a hacer la voluntad de Dios, porque es que, como ya hemos leído, van a chocar, porque van a estar en desacuerdo, en total desacuerdo, mi amado hermano. No podemos seguir en una, y en este tiempo, la ambivalencia que quieren enseñar. Hermano, como se hablaba el viernes en el mensaje, la creación de nuestros niños, Dios es hombre y mujer. Yo en eso lo voy a seguir creyendo, todo, porque la palabra lo dice. Sí, Señor. Yo no voy a cambiar eso. Amén. Pero entonces, si yo me dejo llevar por mi deseo carnal, que entonces agradar al hombre, podría pensar que porque el gobierno me dé 2 o 3 pesos, como lo están haciendo a iglesias en este momento, en esta nación, que le están dando dinero para que comiencen a cambiar lo que enseñan, para que entonces no te busques problemas con el gobierno y digas que entonces que pueden haber más géneros que hombre y mujer, y te damos 2 o 3 pesos, Pastor Samón, mire, para que usted enseñe a la iglesia que se puede, que entonces que si el nene se sienta nena, pues usted vaya a la clínica y se ponga las hormonas, y le damos 2 o 3 pesos. Aleluya. Conmigo no. Porque entonces el Espíritu Santo a mí, y yo siempre cada rato lo digo, me pongo a hacer algo fuera de lo que dice la palabra, yo estoy seguro que a mí viene un ángel, se me trepa en esa guagua, me saca de guiar y digo, ¿tú quieres hacer lo que te da la gana? Pues te voy a embaratar la guagua frente a un poste de guardia. Santo. Para que saca el freno.
Porque si me dejo, porque entonces si me dejo llevar por mi deseo carnal, eso va a chocar con lo que el Espíritu Santo a mí me ha enseñado. Sí, Señor. Y mi amado hermano, tenemos, y en este momento, en esta batalla que estamos interna, en este momento que nos ha tocado vivir, nosotros tenemos que regirlo por lo que el Espíritu dice. Aleluya. Segunda de Corintios 10:3. ¿Qué dice segunda de Corintios? Estos eran otros que no era nada más tampoco. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 10:3. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3. Con la bendición del Trino Dios, amén. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Santo. Pablo reconocía y le dijo a los corintios, es verdad. ¿Sabe? Andamos con esta carne, dormimos con ella, la cepillamos, la perfumamos, la vestimos y le damos los gustos que queremos. Aleluya. Pero entonces no militamos según la carne. Aunque andamos en ella, no podemos seguir en sus pasiones y deseos. Hay poder, aleluya. No podemos, y como dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Santo. Nuestras armas no son carnales. Que yo este deseo carnal, esta carne, yo no la puedo combatir con una metodología carnal. Que yo tengo que buscar someterme al Espíritu Santo, a Dios. Sí, Señor. En la oración y en el ayuno para que Amén. quebrante mi ser. Amén. Sí, Aleluya. Señor, aleluya. Para que quebrante esta carne. Amén. Mi amado hermano. Ya estoy terminando. Santo. Romanos 13:14. Que mucho Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, pero es que con razón. Hay poder, aleluya. Y al final de ese verso 13 le dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y no proveáis para los deseos de la carne. Que te vistas vestidos del Señor, como lo describe, vestirte del Señor Jesucristo. Vestirte como Él. Y no proveáis. No le dejas los deseos. No le proveas a la carne. Por eso hay que vestirse de Cristo. Amén. Para que no proveamos, no le demos, que no alimentemos la carne. Esta carne
sola fajita. Y después de que tenga ayuno, meterse una fajita ahora va a ser delicioso. Santo. Pero entonces, el problema es que la carne, si no la controlas, te va a decir, en vez de la fajita te vas a restaurante de Manolete, en vez de la fajita para una sola persona, dame de dos. Que me gaste lo que me gaste y échale cuantas cosas hay. Bueno, yo siempre las pido mixtas con camarones, pollo, Ay, qué salto. Como aquí me está Antonio me está torturando por eso. Pero entonces, yo no puedo proveer a la carne y seguir proveyendo la carne porque yo sé que la tengo que someter en el sometimiento de la palabra para que Dios se glorifique en mi vida. Amén. Aleluya. Aleluya. Mi amado hermano, Gloria. esta es una batalla que la vamos a seguir hasta que Cristo venga Señor. o partamos con él de este mundo a través de la muerte, una vez. Gloria. Y mientras eso llegue, aquí tenemos que seguir peleando Amén. con nosotros mismos. Es así. Pero esta mañana, tú no sabes que esta mañana para levantar eso fue una guerra. Yo decía, yo pero igual, hablo porque a veces sacudirme toda esta basura. Aquí, yo mismo decía, pero Luisa, ¿qué te pasa aquí? Aquí que sacudirse, no, tú no puedes ser la poca vergüenza. Tú no puedes ser tan carifresco que tú sigas así durmiendo, levántate. Pero por el otro lado, sigue durmiendo. Tú te lo mereces, sigue durmiendo, puedes darte una vuelta más. Y entonces, y tienes la cama para ti solo, la pastora está allá en la iglesia, tú puedes dormir mejor ahora. Tienes más espacio para dormir. No, hay que reaccionar. Tengo que levantarme. Hay que ir para llegar a la iglesia, temprano. Orar, ayudar. La carne va a buscar y el diablo le va a poner a la carne las ideas y las ideas más conscientes para que usted no busque a Dios. Aleluya. Se lo va a poner bien consciente. Pero vestirse a Dios, vestirse de Cristo, para que no proveamos a esos deseos de la carne y no nos dominen, sino que el que domine nuestras vidas se llame Cristo. Amén. Entiéndase. Gloria a Dios. Dios te damos gracias. Señor, en esta hora. Santo. Gracias, Dios mío. Que tú, Señor Jehová, tú sigas, Dios mío, hablando. Tú sigas, Dios mío, fortaleciendo. Tú sigas dándonos las fuerzas para continuar peleando, Dios mío. Amén, gloria a En Dios. el nombre de Jesús, Aleluya. Espíritu Santo, sigue engrandeciendo. Síguete moviendo, mi Señor. Padre Jehová, gracias. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos en Facebook, Dios me los bendiga. Este es el Centro Cristiano Durán, que estamos en 1320 de Cal Street, en Arlington, Pensilvania. Número de teléfono 484-470-6174. Dios les bendiga poderosamente.